Y bueno, ya vimos en el tema anterior, estuvimos viendo sobre Adán y Eva, Caín y Abel, Enoc, y ahora vamos entonces a ver qué podemos reflexionar sobre lo que significa gobernarnos a nosotros mismos, que en esta etapa del tema que he venido compartiendo con ustedes, pues me ha llevado a que pues nos preguntemos, ¿no? Yo les invito a que hagamos un auto juicio de nosotros mismos y creo que parte de lo que estamos aquí es porque Dios nos pone a prueba para que sepamos qué sabemos de gobernar, ¿no? De gobernarnos a nosotros, porque fíjense que también estaba reflexionando a mis hermanos que se acuerdan que una vez le preguntaron a Jesucristo que cuándo iba a ser el fin del mundo, ¿no? ¿Cuándo será el final de todas las cosas? Y él pues nunca dijo una fecha, ¿verdad? Nunca dijo un año, nunca dijo cuándo, pero les hace mención de que ellos deben de ser atentos a, como cuando ponen atención a las estaciones, cuando ponen atención a cómo el tiempo cambia, cuando la gente dice, creo que ya viene la época de lluvias, o ya viene la época de secas, o ya van a salir las flores o así. Así es, hasta donde mal recuerdo, les hace esa observación Jesucristo. Dice, pues, así como ustedes van viendo los tiempos, entonces es lo que tú debes de poner atención. No te preocupes porque sepas la fecha exacta, sino que te des cuenta cómo el ambiente va cambiando. Y eso me llevó a reflexionar, mis hermanos, cuando volví a pensar en esta línea de tiempo que les puse, ¿no? ¿Se acuerdan? Esta que está aquí, que dije, bueno, pareciera que entonces cada vez que un imperio desaparece, podríamos decir es como, se me ocurrió decir, es como un fin del mundo. Entonces, claro, aquí en esta parte de estas líneas de tiempo, todavía hay muchas más naciones que han existido y que han desaparecido. Acuérdense que este es solamente un muy breve ejemplo, ¿verdad? Pero la idea que quiero compartir para dar inicio a este estudio es como si, ¿qué tal que cada vez que un imperio crece, se desarrolla y luego desaparece es como si fuera un fin del mundo? Entonces, lo que pasa es que cada vez que se desaparece una civilización o que se transforma, es como si fuéramos en espiral, como si estuviésemos en un... ¿Han visto los, eh, pues los tornados, por ejemplo, los que se hacen allá en Estados Unidos, o los remolinos que se hacen en el agua? Y ya ven que un remolino, pues primero tiene como un anillo grande y luego poco a poco, ¿qué pasa? Se va haciendo cada vez más angosto, más angosto, más angosto. Entonces me llevó esta idea de como cada vez que una nación desaparece, es como un fin del mundo. Porque si lo piensan mis hermanos, pues esas naciones ya no están y pensaban ellos que iban a durar mucho tiempo, pero ya no existen. Entonces, si hoy pudieran estas personas que vivieron en esas épocas ver, pues se darían cuenta que lo que alguna vez ellos consideraron como permanente, desapareció. Entonces, y eso lo junto con lo que le contestó Jesucristo a sus apóstoles, es como si yo dijera, me parece que, claro, esa es una interpretación que hago, es como si dijese Dios, el mundo se va a acabar muchas veces. Por eso la estatua de Nabucodonosor tiene diferentes niveles. El nivel oro, después plata, luego el bronce y luego el barro con hierro. Habla de cómo va acabándose el mundo por etapas. Y cada vez que ha desaparecido una civilización, se va acabando el mundo una vez más, una vez más, una vez más. Pero todavía hay generaciones nuevas porque, como bien dice de Apocalipsis, ahí me acuerdo que dice, hasta que se complete que el número de los escogidos. Porque por cada pueblo que ahí vemos, mis hermanos, en esa línea de tiempo, yo también me atrevería a decir, es una interpretación mía, que en todas esas generaciones ha habido gente buena, gente que agrada a Dios. Y entonces,
Por cada generación es una nueva oportunidad. Como quien dice, vuelve a empezar, ¿no? Pero cada vez nos estamos acercando a la parte más profunda del torbellino. O si es un remolino de agua, nos estamos acercando a la parte más profunda del remolino de agua. Cada vez el ciclo va a ser más rápido y más violento, ¿sí? Pero no nos debe dar miedo, sino simplemente lo que creo yo que lo que nos hace Jesús es que estemos simplemente atentos, ¿no? Y entonces esa es la idea que también quería compartir para comenzar el día de hoy. Entonces vamos a ver, sigamos entonces analizando ahora, vamos a ver qué nos enseña Noé. Vamos a ver qué nos enseña Noé sobre lo que es bueno de gobernarse. Yo aquí, de entrada, pues le asigné a Noé estas palabras. Y me gustaría que ustedes me dicen si están de acuerdo o no. Por ejemplo, fidelidad, obediencia, un hombre trabajador, responsable y honesto. Y esto yo se lo atribuyo por la narración que viene precisamente en la Biblia. Entonces comencemos con Génesis 6, 8 primero, nada más el puro 8. Génesis 6, 8. ¿Qué dice, por ejemplo? Génesis 6, 8. Leo. Adelante. A ver, Pero primero, dale, Ruth. dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Es lo que dice. Gracias. Ahí vemos como en esta narrativa, porque habla de que el mundo estaba lleno de violencia y de maldad, pero en esta parte del texto dice que Noé halló gracia, ¿sí? Una vez más, es semejante a lo que habíamos leído antes sobre Enoc, por ejemplo, ¿no? Que también dice que Enoc caminó con Dios. Y aquí la expresión que usa la Biblia es decir, halló gracia. Entonces, ese es un elemento que es interesante para nosotros porque ¿cómo hallas gracia delante de Dios? ¿Cómo una persona, como un ser humano, un hombre o una mujer, cómo es que haya gracia? ¿No? No nos dice mucho el relato sobre cómo era la vida diaria de Noé, pero pues en otras partes se habla como de Noé pregonero de justicia, ¿sí? Vamos a ver ese dónde está, porque creo que ese no lo puse aquí. A ver, espérenme. Déjenme ver ese dónde está. No sea que lo haya inventado, ¿verdad? Es no, segunda de Pedro 2:5. A ver, Yoyis, ¿nos puedes leer esa? Segunda de Pedro 2:5. Y la vamos a agregar por aquí. Van a ver. En lo que nos lee Yoyis, yo aquí la agrego. Segunda de Pedro 2:5. Sí, Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. gracias. Entonces vean cómo aquí, por ejemplo, gracias a esta carta, ¿por qué le asignan a Noé esa expresión pregonero de? ¿Qué es un pregonero? ¿Qué es pregonar? Andan preguntando. Bueno, en Mérida es andar vendiendo algo de casa en casa. Comunicador. Ándale, comunicador, ajá, alguien que se la pasa hablando. Entonces, diríamos que pues tal vez aquí no usan el término evangelizador, ¿no? Porque no hablaba como tal Noé de un evangelio, porque eso, la palabra evangelio, que significa buenas nuevas, es un término que se empieza a usar a partir de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero algo que es idéntico en el evangelio, que es las buenas nuevas, como en lo que habla Noé, es que pregonas la justicia, ¿cierto o no? Porque cuando tú pregonas el evangelio,
parte de el contenido del evangelio es la justicia, ¿o no? En cierta manera está incluida, ¿no? El concepto justicia y que uno debe de reflexionar y que viene hecho en sus hermanos en otros estudios, como por ejemplo nuestro hermano Jaime, en hacernos reflexionar qué es la justicia, porque es un ejercicio interesante en entender la amplitud de lo que significa la palabra justicia y sobre todo que nuestro Señor Jesucristo nos invita a que la apliquemos con amplitud en nosotros. Oye, hermano, ahí Dime. la palabra, no te faltó la que estás diciendo ahí en Noé, justo. Ah, ok, muy bien, vamos a ponerla. Ajá, vamos a ponerla aquí. Vamos a ponerla de este lado. Justo, ¿sí? Y pues vamos a ponerle también lo que dice el texto, ¿no? Ya una vez que estamos aquí, también vamos a ponerle pregonero de justicia. Es decir, que vemos que Noé no solamente era una persona que posiblemente dijeran, ah, es que se portaba bien, no, sino que él a las personas que trataba, ¿verdad? Pues les hablaba acerca del concepto justicia. Y si nos dice en el Génesis antes del 6, del 8 que la tierra se llenaba de violencia, pues entonces ahí podemos ver que Noé no, no veía bien esa violencia. O sea, Noé trabajaba por no participar en esa violencia. Obviamente eso es una especulación que hago, pero la hago basándome en ese concepto de decir lo que dice en segunda de Pedro, era pregonero de justicia, y si tú entiendes la justicia no se asocia con la violencia, porque en la justicia no aplicas violencia, ¿sí? No, tampoco está asociado con el odio, ¿no? La violencia está asociada con el odio y el miedo, ¿sí? Porque trabajan juntos, siempre como que van de la mano. La violencia, odio y miedo van juntos, son como la tríada maldita, ¿sí? Van junto con pegado, porque el que es violento engendra miedo, el que es violento genera odio y se vuelve un círculo vicioso que te nutre. Es como el estopa, el alcohol y la gasolina, ¿no? Perdón, estopa, alcohol y fuego, ¿no? O estopa, gasolina y fuego, lo que quieran, ¿no? La combinación que quieran. Las tres, ¿no? Ahora léeme, Yoyis, que dice el 22, Génesis 6, 22, que también nos habla sobre características de Noé. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Ok, entonces por eso había puesto yo ahí la palabra obediencia, porque cuando el Señor le pide a Noé, haz esto, le da una orden, ¿sí? Entonces en esa parte del texto pues nos dice que Noé no cuestiona a Dios, o al menos no vemos una narrativa donde diga Noé, oye, ¿y por qué me mandas a mí a hacer esto? ¿O por qué yo? ¿Y por qué no mejor otra persona? O eso está muy complicado, mejor que lo haga alguien más, no sé. No viene que hubiese hecho Noé una expresión semejante. Entonces, si no nos lo escribe, pues podemos suponer que él se aboca, ¿no? Le crea al Señor lo que le dice. Y fíjense que curiosamente se dan cuenta que, por ejemplo, hasta aquí en la narración, cuando vemos que hemos visto a Enoc antes de Noé y vimos a Caín. Y en el relato no dice que el Señor se haya presentado con ellos, si se han dado cuenta, no es como cuando, por ejemplo, Dios habla con Abraham, que le dice, Abraham, yo soy, ¿cómo le digo? Bueno, ahorita, bueno, Yo soy el que soy. no, pero eso se lo dijo a Moisés. Ah, sí, a Moisés en la zarza. Es que más bien se empieza a presentar Dios a partir de Isaac, lo estoy pensando, porque nada más Abraham le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y yo te voy a mostrar un lugar y punto. Pero a partir de Isaac, Dios se presenta y siempre, por ejemplo, Isaac le dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham. Y luego cuando se presenta con Jacob, le dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham, de tu padre Isaac.
Y entonces ya cuando se presenta con Moisés, pues ya le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿no? Pero aquí me estaba llamando ahorita la atención, espero no desviarme mucho, de que al menos con Enoc, con Caín, y aquí con Adán, pues como que Dios habla directo con ellos y no necesariamente se presenta, ¿no? No podemos decir que no ya lo ha hecho, pero no está escrito, pero me llama la atención con qué, ¿cómo decirlo? Con qué directi. Pues Dios es muy directo con ellos, o sea, les habla, pum, ¿no? Tal cual. Y creo que aquí destaco que ellos eran, al menos con Enoc y con Noé, que fueron personas que atendieron al llamado, no pusieron en tela de duda la voz de Dios, ¿no? Eso es lo que quería yo destacar. Bueno, que aquí también puse, ahora le pedimos a nuestra hermana Maribel que nos lea Génesis 7:1, nada más Génesis 7:1. Después el Señor le dijo a Noé, entre toda la gente de este tiempo, solo tú vives de acuerdo con mi voluntad. Por tanto, entra en el arca junto con tu familia. Muchas gracias. A ver, nuestra hermana Alejandra, ¿nos podrías leer tu versión de tu Biblia también? Me gustaría escuchar tu versión, Génesis 7:1. Ale, ¿estás por ahí? Sí, voy. Adelante, Génesis. 7:1. Mm. Y Jehová dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque he visto que tú eres justo delante de mí en esta generación. Gracias. Entonces, pues bueno, vemos ahí que qué bonito, ¿no? Que el Señor dé testimonio de ti como persona y que diga, te reconozco que, pues delante de mí, ¿no? O sea, en tu vida diaria, en tu vida, en tu actuar, pues eres justo a mis ojos, ¿no? Por eso, bien dicho, bien decía el apóstol en su carta, ¿no? Que él era un pregonero de justicia. Entonces, pues aquí volvemos a confirmar, pues este diario hacer de Noé, ¿no? Que pues sería un hombre que sería esforzado, ¿no? Y ahora que dice Génesis 7:5, Rocío, ¿estás por ahí? No sé si puedas o estás manejando, si puedes leernos. Sí, Génesis 7:5. voy. Dice, ¿solo el 5? Sí, el puro 5. Se dice que no. Ay, no, espérame, estaba leyendo el internet. Am, se dice, ya estaba yo Sí, leyendo. sí, sí. E hizo Noé conforme a todo lo que mandó Jehová. Ahí está. Nuevamente, nada más para destacar. ¿Es parecido al 22? ¿Mande? ¿Es parecido al 22? Ándale, exactamente. O Yo, sea, ¿qué yo, hace? yo ahí te quería decir, hace rato, bueno, yo te lo mandé un mensajito, que yo le pondría también ahí, aparte de obediencia, inteligencia, porque ¿sabes lo que es hacer un barco? Y yo me imagino que para las dimensiones que debió haber sido eso era un monstruo. Entonces, sí, aunque ya haya habido barcos en esa época, la magnitud de lo que hizo fue de verdad, no es suerte, vaya, o sea, se debe hacer con conocimiento. No sé si me explico. Claro. Sí, sí, bien dicho, mi hermana. Y aquí nada más para destacar, digo, se los platico por si algún día lo llegan a ver, porque me acuerdo mucho que un día lo comentó nuestro hermano Ricardo. Hay por ahí una película que se llama, creo que de hecho se llama Noé, una película no muy antigua, creo que es como por el 2014 más o menos. Dice nuestro hermano Jaime, Dios le dio las instrucciones, así es. Le dio las instrucciones a Noé para que la hiciera. A ver, ¿de qué año es esta película? 2014, fíjense, sí, no estaba tan equivocado yo. Y en esta película, digo, les aclaramos, por si algún día la llegan a ver, mencionan que los ángeles caídos ayudaron a Noé a construir el arca. Aquí presenta el director esta idea de que cuando los ángeles bajaron a la tierra y tocaron la tierra, quedaron como que envueltos en la tierra. Hagan de cuenta que eran unos seres de fuego
y cuando el director pone la imagen que estos seres tocan la tierra, pisan, la tierra como que los envuelve y entonces se convierten en unos seres como de piedra, gigantes. Me acuerdo que los hermanos de Carlos dicen que parecían Transformers y tiene toda la razón porque se mueven así como todos chuecos. Eso en la película, mis hermanos, no está aquí en la Biblia. Es nada más aclarar esa parte, ¿no? Si algún día alguien les dice, oye, eso es cierto, no, no, no. Sí, lo único que está narrado en la Biblia, que unos seres celestiales que descendieron y se metieron con las mujeres, que ese es otro punto, ¿verdad? No es el punto de ahorita, pero no se hicieron ni de piedra, ni Transformers, ni nada de lo que se ve en esa parte de la película. Entonces, esa parte es puro entretenimiento, ¿sí? Pero, pues, podemos entender que seguramente hubo alguien que ayudó a Noé, ¿no? Él recibió las instrucciones y bien, como dice nuestra hermana, aplicó parte de su inteligencia, de su conocimiento. No conocemos exactamente cuántas o quiénes le habrían ayudado. Yo soy de la hipótesis que seguramente hubo personas que le ayudaron, ¿verdad? Pero curiosamente se da a entender, bueno, yo veo que aunque lo ayudaban, no le creían, porque si él era pregonero de justicia y pregonar es decir, platicar, pues seguramente yo aquí, aunque no lo dice el texto, obviamente vuelvo a insistir, es como una interpretación mía, pero yo sí puedo entender que él les advertía que venía el diluvio, pero el hecho de que no entraran con él quiere decir que no le creyeron, porque cuando termina el arca, nada más entra él y su familia. Y no vemos en la narrativa que nadie le hubiese dicho, oye, ¿me das un cachito? ¿No? ¿Me dejas entrar? Oye, ya vine porque pues tú dijiste que venía el diluvio y pues dame morada, ¿no? Vemos que en la narrativa dice nadie le pidió entrar. Pero yo insisto, como si dice pregonero de justicia, pues advirtió, la gente vio que construyeron el barco y nadie quiso entrar, ¿no? No entraron, ¿no? O sea, no le No, pues ya creyeron. querían entrar cuando vieron la lluvia, hermano. Ah, sí, pero ya no se pudo porque el texto dice que Jehová cerró la puerta, ¿sí? ¿Sí han puesto atención en eso? Cuando se metió Noé y su familia, Sí. correcto, y dice, Jehová cerró la puerta, y cuando él cierra, nadie abre, y cuando él abre, nadie cierra, ¿verdad? Y tenemos también Génesis 9, del 1 al 4, ese le pido nuevamente a nuestra hermana Gloria, si nos puede leer Génesis 9, del 1 al 4. Dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeráis. Hasta ahí, muchas gracias. Entonces aquí vemos, diríamos que acabó un mundo, ¿verdad? Acabó un mundo por el diluvio y aquí vuelve a surgir, ¿verdad? El Señor concede otra oportunidad y entonces aquí vemos como nuevamente el Señor da la orden, ahora a partir de Noé en adelante, vuelve a decir, henchid la tierra, multiplicar y vean cómo curiosamente dice que el temor de los animales pues es hacia nosotros, ¿sí? Nos entrega pues el temor, ¿no? Déjenme, la pongo aquí para que lo vea yo. Y me llama la atención dice Génesis 9, del 1 al 4. Dice, multiplicad en la tierra y vuestro temor y vuestro pavor
será sobre todo animal de la tierra. Y es interesante, a mí siempre me llama la atención, mis hermanos, cada expresión que escriben, ¿no? Que nos dejan aquí dentro de los textos, porque, pues, bueno, siempre he sido de la idea de que es interesante, pues, preguntarnos, ¿no? ¿A qué se referirá? ¿Qué podrá? ¿Cuál es ese significado que podemos aprender de ahí? Cómo el Señor dice que a partir de que, no sé si entonces antes, cuando la gente vivía antes del diluvio, ¿verdad? No sé si la relación con los seres vivos, que también acuérdense que desde que Adán salió del Edén, le dijo Dios, tú vas a dominar sobre todos los seres vivos. Pero, por ejemplo, Adán los nombró a los animales y pues inclusive cuando los animales fueron al arca, pues entraron, ¿no? No los llevó Noé como tal, sino que ellos fueron llegando, así dice la narración, que fueron llegando, entraron. Pero ahora que salen y que Noé sale del arca, vean cómo el Señor le dice a Noé esa expresión interesante que dice que todo el temor y pavor será sobre todo animal de la tierra y sobre las aves de los cielos y en todo lo que se mueva y en los peces de la mar, en vuestra mano son entregados. Entonces, pues sí, es un hecho de que hoy es muy difícil que los animales, sobre todo los silvestres, se te acerquen. Normalmente nos huyen los animales. Van a decir, bueno, pero mi perro y mi gato no me huyen. Bueno, pero es que esos ya tienen un proceso de sus ancestros que fueron poco a poco, decimos nosotros, domesticados, ¿sí? Aunque yo también soy de la idea, mis hermanos, que no importa qué tan domesticado puede estar un animal, recuerden que siempre tiene sus instintos en él y que debemos tener siempre un respeto hacia los seres vivos por sus instintos, ¿no? Yo, por ejemplo, el perro que tenía aquí nuestra hermana Rosalba y nuestro hermano Jaime, que tuvo muchos años de vivir, siempre fue muy noble, me parece que fue un perro muy noble, pero si estaba comiendo y yo me acercaba a su plato cuando él estaba comiendo, sí me gruñó, sí me hizo, como, ¿qué estás haciendo, no? El instinto de proteger su alimento porque lo tiene, ¿no? Bueno, entonces, sigo aquí leyendo, ¿no? Dice, le da la orden a Noé, que tiene todo bajo su dominio, ¿no? En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las hierbas, os los he dado todo. Solamente que nos dice ahí, bueno, le dice a Noé que no coma la sangre, ¿no? No se coma la carne cruda, la carne con su sangre, ¿no? O la sangre. Entonces, pues aquí resumo entonces lo que parte de cómo se gobernó, bueno, al menos en esta parte de la narración de Noé, para haber sido merecedor de que Dios le advirtiera del diluvio y que él, pues, salvara su vida junto con su familia. No sabemos si su familia creía o no creía lo que él decía, pero pues obedeció. Al menos eso le sirvió, ¿no? Que sus 3 hijos y sus nueras obedecieron. No dijeron, ay, mi papá está loco y se quedaron afuera, ¿no? Al menos le obedecieron y eso les valió que también se hubieran salvado, ¿verdad? No sé si alguien quisiera agregarle alguna otra palabra a Noé, al menos en esta parte de la narrativa, porque también más adelante vemos que Noé, pues sí cometió un pequeño, no sé si, ¿cómo le llamaríamos? Un desliz, porque pues hay quien puede justificarlo a Noé diciendo, bueno, es que él no sabía que si tomaba mucho jugo de uva, pues se le iba a subir, ¿no? Pero pues sí, se pasó, sería pues no podemos decir que la primera borrachera de la humanidad, ¿verdad? Porque seguramente otros seres humanos a lo mejor ya habían probado la vid, ¿no? Pero en el caso de él, pues al menos en la narrativa, pues no sabía o no sé si sabía. Pero bueno, antes de esa parte, ¿alguna otra palabra positiva que crean que se le pueda agregar a Noé? Sobre cómo Pacífico. pacífico, ok. Vamos a ponerle. Entonces, por ejemplo, ¿qué es parte de la importancia de cómo gobierna Noé? Que
que es algo interesante también ver que a pesar de que todo lo que rodea a Noé no corrobora lo que Dios le advierte, porque también entendemos por lo que dicen los textos que cuando antes del diluvio no llovía. Claro, eso es algo, una deducción que hacemos porque dice desde el Edén que la narrativa del Génesis anterior dice que lo que hacía Dios es que bajaba un rocío, bajaba una neblina, y era la forma en que se regaba, digamos, en que se regaban las plantas, ¿no? O sea, es el ciclo del agua era, al menos así se entiende, ¿no? Déjenme ver si les digo rápidamente dónde dice ese texto. Porque está aquí. Génesis 2:6. Vamos a leer rápido que dice Génesis 2:6. Leo, hermano. Dale, lee, Dice, mira, Marister. mande. Lee, adelante, Marister. Pero una Lee neblina desde, perdón, lee desde el 5. desde el 5. Sí, Ok. 2:5. Del 5 al 7, al 6. 5 y Sí, 6. Ahora bien, todavía no se hallaba ningún arbusto del campo en la tierra, y ninguna vegetación del campo brotaba aún, porque Jehová Dios no había hecho llover sobre la tierra, y no había hombre que cultivara el suelo. Pero una neblina subía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. hasta ahí, gracias. Entonces, bueno, digamos que esta interpretación que hacemos nosotros, mis hermanos, es que, claro, no hay ningún otro texto que diga que no, pero bueno, esta es una interpretación que si tomamos como lo narra ahí en esa parte del Génesis, entonces, desde que existió el Edén hasta la construcción del arca, no llovía, sino como dice ahí en el Génesis, había un vapor que regaba la tierra. Y aquí lo que destaco no es tanto el fenómeno de que no lloviera, sino el hecho de que tuvo que enfrentar Noé al construir un barco con un fenómeno que al menos en esta parte de la narrativa yo entiendo que diríamos que la gente lo tiraría loco, ¿no? Entonces él se enfrentaba, vivía en un mundo lleno de violencia, pero él no era violento. Y él pregonaba la justicia, aunque la mayoría de su prójimo que le acompañaba no eran justos. Y si a eso le añadimos que todavía hacía una labor, una obra que tal vez posiblemente la mayoría de la gente se riera de él o lo tirara loco, pero eso no lo desanimó. Entonces es aquí donde creo yo que a veces es importante saber que cuáles deben ser nuestros principios fundamentales que debemos defender a costa de todo. Creo que entonces es, como diría nuestro Señor Jesucristo y aquí con Noé, la justicia. Él, al hacer el barco, por ejemplo, ¿le haría daño a alguien? Noé, al hacer el barco, ¿le hacía daño a alguien? No. Entonces, pues bueno, en esa parte no, nadie salía afectado, ¿no? No mató a nadie para construir el barco, no lastimó a nadie. Y pues digamos que si la gente trabajó, pues yo quiero entender que Noé les pagó, ¿no? Si alguien la colaboró, pues él les pagó en la manera en que les hubiese pagado, ¿no? Pero entonces, si el principio que tienes tú es sobre preservar la vida, sobre el trabajo, sobre la justicia, ¿verdad? Sobre la paz, entonces esos son elementos que vamos a tener que defender a veces, aun y cuando alrededor de nosotros las nubes estén muy negras. Aun aunque alrededor de nosotros haya menos personas que crean en el amor o menos personas que crean en la justicia o menos personas que practiquen la verdad, y lo que debemos hacer nosotros es recordar a Noé que él en tiempos muy, muy oscuros, en tiempos, fíjense, qué tan oscuros eran que Dios dijo, pues voy a borrar a todos. Imagínense qué cosas no habrá visto Noé, no en su época, pero eso no provocó que Noé
dejara de ser justo, digamos, dejara y tirara la toalla y dijera, bueno, pues si todos mis vecinos y todos están aquí, ¿no? Pues yo también, ¿no? De tal manera que, pues, halló gracia del Señor y le dijo, no, a ti te voy a salvar. ¿Se acuerdan de cuando Abraham también le preguntó al Señor, Señor, ¿y si vas a destruir un lugar, pero ¿y si hubiera 10 justos? ¿No? ¿Y si hubiera 5? ¿No? Y Cuando pues, iba a destruir Sodoma, ajá, Sodoma y Gomorra, ¿no? y vean aquí que, pues sí, salvó a uno, bueno, salvó a la familia, ¿no? Pero el que halló gracia fue él, Noé, entonces sí salvó a uno, ¿no? Dijo, no, a ver, a ti te saco de aquí, ¿sí? Entonces creo que esa es la lección que podemos rescatar de qué es gobernarte en tiempos de oscuridad. ¿Cómo vas a tener que defender eso que tú pregonas? Pero lo vas a defender con tus hechos, ¿sí? Porque entonces quiero entender que Noé no nada más era un hombre que dijera, sean justos, ámense, no, sino que él lo practicaba, obviamente, con su familia primeramente y con quien pudiese, ¿no? Con quien se dejara. Y creo que esa es la parte que podemos obtener de cómo es gobernarte en tiempos oscuros, cómo es gobernarte en tiempos negros, ¿no? Y defender, porque ese pregonar de justicia es eso, él defiende esa obediencia, ese trabajo que hace, esa responsabilidad para con su gente, hacer la paz, ¿no? No permitirse que ahora sí que él también se pierda, ¿no? Bueno, ya no voy a empezar con el otro porque no terminaríamos, pero la siguiente vez nos toca entrar a la torre de Babel, perdón, ¿sale? Ahí se acuerdan que ahí nos quedamos. Y pues les agradezco mucho, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario antes de que ceda mi guardia. Hoy es día de entregar la guardia, pero antes, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Todo bien? ¿Qué sacamos de Noé? ¿Me permite? Adelante, hermano. Así como en esos tiempos dijo Jesucristo, así será como los tiempos de Noé, como será como cuando venga nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Claro, así Dice, es. entonces vivimos estos tiempos como en aquel tiempo y también tenemos que defender nosotros como cristianos el amor de Cristo y la verdad, porque ahorita hay de todo tipo para poder pues quedar pensando que si religiones, bueno, muchas cosas, ¿verdad? Claro, que hay en este que momento. nos está tocando vivir. Así es. Que Jehová te bendiga, mi Gracias, hermano. Marita. Pero sí, coincido contigo y lo que debemos preservar es que preservamos precisamente la justicia que se tiene que vivir y la armonía entre personas, entre nosotros. Adelante, Rocío. Adelante, Yo Rocío. creo que estos ejemplos nos deben servir a nosotros. Tú sabes ahorita que bendita inteligencia artificial, cualquier cosa nos puede engañar, cualquier cosa. Entonces tenemos que tener esas características que llevaron a Noé, a Enoc, a tener esa relación con Dios, porque de verdad que yo estoy sorprendida con todo lo que están haciendo con inteligencia. Claro, Entonces, yo creo que entre más firmes estemos, con buenos fundamentos, nada nos va a mover. El otro día veía un video acerca de algo que supuestamente hay un proyecto para que aparezca algo en todo el cielo y creamos que es la llegada de Jesús. Y digo, no, nosotros tenemos que estar bien truchas para no dejarnos perder en claro. esta época, ¿no? Así es, mi hermana. Coincido contigo. Y pues acuérdense que al final de cuentas no es nada muy complicado. Siempre recordar que, acuérdense, los principios que nos enseña Jesucristo y Dios. La amabilidad ante todo. La misericordia ante todo. No carguemos ni juzguemos la vida de los demás porque ni podemos, ni las aguantamos, ni nos cabe. Bastante tenemos con la de nosotros. Dominar nuestra lengua.
esforzar en dominar nuestro temperamento, no dejarnos invadir de pensamientos inútiles, hacer a un lado el miedo, hacer a un lado la desesperación y dar en la medida de lo posible todo el amor que podamos dar a quienes están cerca de nosotros siempre, porque eso nos va a hacer fuertes y buenos, ¿no? Independientemente de cómo nos contesten las personas, nosotros entregamos en la medida de nuestras fuerzas, ¿verdad? Todo el amor que podamos dar. Bien, mis hermanos, pues les agradezco mucho su presencia en esta noche y ahora sí procedo a entregar la guardia a mi hermano Ricardo Guerrero Carlín, que ya lo veo, ahí está. Adelante, Ricardo, abre tu